El hablar sobre los diferentes trajes que ha portado Spidey a lo largo de su historia es un tema bastante entretenido. Peter Parker ha tenido diversos atuendos que de algún modo son el reflejo de la época en que vive, siempre volviendo a las clásicas redes en azul y rojo que todos sus seguidores apreciamos. Pero cuando se trata de trajes que integren tecnología, la situación cambia bastante, siendo un elemento que divide al público. En este tenor, uno de los mejores trajes que ha portado Spider-Man es hoy en día una especie de mito muy poco frecuentado que marcó un antes y un después para el personaje en la televisión. Mientras que Spider-Man No Way Home, o mejor dicho Infinity War, marcó el inicio del uso de la nanotecnología en el traje de Spidey con la flamante Iron Spider cortesía de Tony Stark, el uso de esta se remonta a décadas atrás, puntualmente a finales de los 90. Volviendo a esta época, Spider-Man pasaba por una etapa de transición en la televisión que le hizo despedirse de la emblemática serie de Fox estrenada en 1994 para dar paso a Spider-Man Unlimited, una serie de culto hoy en día que transportaba a Peter Parker a otro mundo. El argumento era bastante atípico para las historias del personaje, llevando a Peter Parker a la Contratierra, donde haría uso de un nuevo traje que sería el distintivo principal del argumento y de la serie misma. Este traje funcionaba a partir de la nanotecnología, la cual no era una novedad en los 90s, pero sí era algo diferente para Spider-Man, quien frecuentemente vestía de maneras más sencillas, creando trajes alternos menos complejos. Solo hay que recordar la primera Spider Armor y cómo esta fue destruida a causa de lo rudimentario de su diseño. Tras tomar prestado un poco de la tecnología y los recursos de Reed Richards, Peter crea un dispositivo que luce como una especie de reloj o muñequera que desprende miles de millones de nanobots que recorren su cuerpo, creando así el flamante traje que cuenta con una pequeña capa muy al estilo de lo que hacía Miguel O'Hara. En aquel entonces, tras su estreno en televisión, mucho se habló y se especuló sobre qué tanta inspiración tenía detrás este nuevo diseño. Había quienes pensaban que se trataba de una especie de adaptación de Spider-Man 2099, lo cual, bueno, no estaba tan alejado de ser así porque hay bastantes elementos dentro de la serie que pudiesen parecerse a los cómics escritos por Peter David, pero el mantener a Peter Parker como protagonista dejaba en claro que una y otra cosa no tenían nada que ver. También se recurrió a los famosos Power Rangers, que contaban con una gran popularidad dentro de este lado del mundo en esta época, como la primera fuente de inspiración del traje. Ya saben, el brazalete, la transformación que sufrieron sus protagonistas, pero a su vez estos también retomaban muchos elementos de otro tipo de personajes, incluido Spider-Man. Así es, aunque muchos no lo sepan o no lo crean, la versión japonesa de Spider-Man fue uno de los precursores de este tipo de series que portaban esta especie de tecnología, mostrando un brazalete donde salía su traje. Al ser una versión animada, el efecto de colocación del traje era mucho más atractiva y dejaba al descubierto el funcionamiento de los nanobots, lo cual sí era bastante increíble en aquellos años y definitivamente terminan inspirando a otras adaptaciones y personajes tiempo después. Indudablemente estamos frente a uno de los trajes más increíbles y poderosos de Spider-Man en la televisión, teniendo una resistencia mayor que la tela clásica aportada por Peter en la mayoría de series y teniendo lanzarredes integrados que facilitaban el uso de estos, sumado a una especie de arma sónica que combatía a los simbiotes, principales villanos del argumento, y la herramienta de sigilo que, vamos a decirlo, sí era bastante llamativa en aquel momento. Y es que veníamos de series muy clásicas y muy apegadas al canon original del personaje, y cuando llegó Spider-Man Unlimited y este traje nanotecnológico, los seguidores no sabíamos cómo reaccionar ante él, dividiéndose de inmediato. Por un lado estaban quienes no se sentían atraídos en lo absoluto por esta premisa y sobre todo por el nuevo traje que rompía con toda esa estética clásica de Spider-Man. Y es que por algún motivo los seguidores de Spidey solemos ser muy cuadrados con este tipo de elementos, siendo el traje una especie de culto sagrado que no debe ser tocado o rediseñado. Ejemplos de este efecto hemos tenido bastantes en los últimos años, teniendo una constante lucha por las diferentes adaptaciones del personaje que han jugado con un traje sin razón aparente, pero en el caso de Spider-Man Unlimited había algo que justificaba este cambio, agradando a un sector del público que se maravilló con el resultado desde los primeros episodios. Sí, había una especie de capa que lucía un poco extraña y sí era muy diferente a todo lo que habíamos visto previamente, pero en términos generales el diseño del traje era muy
atractivo. Se percibió una vibra muy 2099 con este logo tan grande que abarcaba todo el pecho del personaje, rescatando los enormes ojos tan característicos de los 90s y jugando con los colores a lo largo de pies y manos de una forma muy pero muy agradable. Era totalmente diferente al diseño clásico y eso al final de cuentas era lo que se buscaba desde el interior de la producción, darle un giro de tuerca al personaje tras más de 3 décadas portando el mismo traje. Lo que yo más rescataría de este atuendo es lo que conducía a Peter a crearlo. A diferencia de otros trajes y de otras adaptaciones, yo insisto en que aquí había una historia real detrás de su uso, una premisa y no solamente ese intento vago por vender juguetes, lo cual hace que apreciemos más su funcionamiento, siendo un completo adelantado a su época. Saliendo del aire muy pronto, la serie pasó al olvido casi de inmediato, siendo sepultada por la llegada del personaje al cine y posteriores proyectos que hicieron que este traje fuese muy poco reconocido por el público, siendo hasta olvidado por una gran parte de seguidores que suelen reconocer otro tipo de trajes que parten de la misma base. En los cómics, Peter Parker ha llegado a jugar con la nanotecnología para dar vida a diversos atuendos, como la MK4, y en la televisión Disney le ha dado un montón de atuendos al personaje en sus 2 series más recientes, aterrizando en el cine con la famosa Spider Armor que le dio vida al último traje portado por Tom Holland, que yo les he confesado es uno de mis favoritos. Sin embargo, de todos estos trajes, el visto en Spider-Man Unlimited es el mejor y de lejos, potenciando el ingenio y la inteligencia de Peter Parker con una propuesta futurista que hace 20 años era demasiado agresiva para el público, por no decir que compleja y adelantada a su época, pero que hoy en día podría parecer muy común entre el mar de proyectos que adaptan a personajes de Marvel y otras editoriales. Siempre tendremos esta discusión sobre qué tan bien se lleva Spidey con la extrema tecnología, encontrando proyectos bastante interesantes como Unlimited que demuestran que el personaje no está peleado con ella, pero simplemente no es el motor de sus historias, siendo un agregado muy atractivo que si se maneja de la manera correcta puede arrojar muy pero muy buenas cosas. Por fortuna, la serie pudo trasladarse al papel en una especie de continuación y adaptación de la serie, contando con nuevas historias que medianamente resolvían y ampliaban lo visto en la televisión, aunque de ese tema y de esos cómics hablamos en otra entrega que encuentras en el canal. Mientras vas a ver ese video, dime qué piensas al respecto, qué tanto te gusta este traje, el uso de la nanotecnología, su diseño, propuesta, o simplemente no lo encuentras para nada atractivo y yo estoy exagerando y prefieres pasar de largo, optando por otras versiones futuristas y de nueva generación que apelan a la misma premisa de otra manera. Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spidey, sus trajes, sus series de televisión, seguirme en redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.